Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad. Gracias por tu gran amor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Mi alma te bendice, Padre, mi alma te alaba. Aleluya. Santo y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, por tu poder, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, gracias, Santo. Gracias, mi Señor. Glorifica tu nombre en esta tarde, Padre Santo, en la vida de cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, la honra, la gloria, la alabanza y la victoria son para tu nombre, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, sea alabado y sea exaltado, Padre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Les invito a que cantemos, hermanos. En el nombre de Jesucristo. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Oh, ven conmigo, pecador. Me equivoqué, hermanos. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Aleluya. Por eso la Escritura dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, con un solo objetivo: que comprobemos, hermano,
cuál es la voluntad de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que es agradable y es perfecta. No quiere decir que sea agradable y que sea perfecta. No quiere decir que va a satisfacer todo lo que nosotros queremos para sentirnos de una manera muy agradable y de una manera perfecta. Porque la voluntad de Dios nos va a mostrar cuán imperfectos somos. La voluntad de Dios nos va a desnudar y nos va a descubrir qué tanto nos falta. Amén. Algunos de nosotros quisiéramos no estar pasando situaciones difíciles, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo podemos evitar todo esto? Si es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ayer estábamos hablando precisamente cómo es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, miren, si entendemos que Dios no cambia y que es el mismo ayer y hoy y para siempre, entonces Dios sigue hablando muchas veces y de muchas maneras. Utiliza Socorro para hablar, utiliza Manuel Casián, utiliza Susana, utiliza Blanca Serna, utiliza Guadalupe, utiliza Liboria, utiliza a quien Él quiere. El problema es nuestra idolatría. Venimos de un trasfondo de idolatría y nos pasa exactamente lo que le pasó a Israel. Israel era libre. Dios lo sacó de la esclavitud. Amén. Pero un esclavo, hermano, el que se crió entre ídolos, la idolatría la lleva en el corazón. Por eso es que empezamos a idealizar al pastor. Empezamos a idealizar a gente que nos cae bien. Nunca idealizamos a gente que nos cae mal. Al contrario, le sacamos la vuelta. Y Dios no va a hablar exclusivamente por una persona. Para que nosotros no pongamos los ojos en una persona antes que a Cristo. Por eso, Él se sentó a la diestra de Dios en la majestad. En la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de Dios. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, y hablamos en contraste con el Salmo 8. ¿Amén? Pero el versículo 5, hermanos, vamos a iniciar en el versículo 5. El versículo 5 dice, porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Busquen la escritura y se van a dar cuenta que a ningún ángel hermano, todos los ángeles fueron creados por Dios. Él es el Padre de los espíritus. Y los ángeles son espíritus. Y entonces, hermano, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Y yo te he engendrado hoy. Hubo un ángel, hermano, que se creyó que era el mayor de todos. Él fue encargado de poner cobertura sobre todos los ángeles. Amén, hermano Antonio. Él fue encargado. Y si quieres saber, yo creo que tú lo sabes muy bien quién es. Y está en Isaías 14.
ahí lo menciona, pero en Ezequiel 28 habla específicamente cómo fue creado. Y habla de, en Isaías 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El 28 habla de ese ser otra vez, pero en una referencia al Dios, al rey de Tiro. En el 14 de Isaías habla en referencia al rey de Babilonia. Nunca Dios le dijo que era su hijo. Los ángeles no discuten si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Amén. Fíjense bien. En el versículo 12 del capítulo 28 lo que dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él no quiso ser hijo de Dios, él quiso ser Dios. Nunca Dios le dio el privilegio. ¿Por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque quiero que entiendas que a ti se te dio el privilegio y a mí de ser hechos hijos de Dios. Y no somos perfectos. Y no somos acabados de hermosos. Y no estamos llenos de sabiduría. Pero somos hijos de Dios. Y le dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Por eso es que la mujer, hermanos, no dudó en hacerle caso. Por favor, hermano, no era una serpiente. Miren, hermanos, escucha, por amor de Dios. Conozco pastores que Dios me los ha mostrado como arañas. Conozco pastores, conozco hombres que Dios me los ha mostrado como leones. El lenguaje espiritual, por eso es que hay cosas que no podemos tomar literalmente. Y le dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Se le presentó como un querubín. Por eso es que cuando fueron echados fuera, Dios mandó poner querubines para guardar que el hombre no regresara a comer del árbol de la vida y viviera en pecado y viviera eternamente y en pecado. No alcanzamos a entender que el pecado nos separa de Dios, y si el hombre hubiera comido del árbol de la vida con pecado, él hubiera sido eternamente pecador y no habría remedio. Entonces, cuando
El enemigo se presentó en el Edén. Se presentó, fíjense bien, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónix y de zafiro, de carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dios lo hizo hermoso. Dios lo hizo precioso. Pero cuando fue juzgado, Dios el juicio le dice, ya no vas a ser un querubín protector. Ahora vas a ser una serpiente. Y entonces le da, ya no va a volar, ahora se va a arrastrar sobre su pecho. ¿Para qué? Para que el segundo Adán venga y le pise la cabeza. Nosotros nos imaginamos que es una serpiente, ¿verdad? Y entonces, fíjense, era un querubín. Era un ser luminoso. Y dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cuando Dios hizo a ese ser, Él tenía que cubrir, Él tenía que proteger. Él no iba a dar cobertura. Una cosa es dar cobertura y otra cosa es cubrir. Su obligación era cubrir y guiar a todos los ejércitos celestiales a adorar al único Dios verdadero. Pero en el monte del testimonio había un trono, no me voy a meter aquí, y él anhelaba sentarse en ese trono. Pero ese trono estaba reservado para uno. Por eso dice, ¿a cuál de sus ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Una cosa es crear y otra cosa es engendrar. Dios creó al hombre y formó al hombre del polvo de la tierra. Pero engendrar se engendra con el Espíritu, para que sea la misma sustancia, para que sea el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Por eso dice, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito, no dice que introduce al unigénito. Lo engendra, ¿dónde? Otra vez, en el vientre de María, en una virgen. Concebirá la virgen, dijo el profeta Isaías en el capítulo 7. Una virgen concebirá. ¿Cuándo? Díganme cuándo una virgen puede concebir. Díganme, por favor. Para que alguien pueda concebir en esta tierra, necesita casarse, necesita perder la virginidad. Pero Dios anunció, cuando le dijo al profeta Acaz, pide señal del cielo para ti, o de abajo, de lo profundo, pide señal. Y dijo, no tentaré. Y se enojó el profeta Isaías. ¿Acaso me eres molesto? Le dijo. Pero también a Dios le eres molesto. Y para que sepan, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Tú crees que iba a creer el rey Acaz? ¿Qué tan importante es creer en el Señor lo que Él dice, aunque no entendamos, aunque no comprendamos?
Amén. Por eso, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los ángeles no cuestionan, ¿y quién es? Los ángeles no cuestionan, ¿y quién? ¿Por qué tenemos que adorarle? ¿Quién es ese bebé que acaba de nacer? Por eso los ángeles dicen, os damos nuevas de gran gozo que ha nacido en Belén, Cristo el Señor. ¡Uh! Amén. Le da la orden a los ángeles que lo adoren. O sea, ningún ángel es superior a Jesús. ¿Por qué dice eso el escritor a los hebreos? Porque leían en el profeta Daniel cómo el ángel Gabriel, cómo Rafael, cómo Miguel venían y hablaban con los profetas. Y por eso el Señor tiene que decirles a los discípulos, llevárselos al monte de la transfiguración y transfigurarse delante de ellos. Y les dice, déjense de Elías, déjense de Moisés. ¿Saben lo que está haciendo Jesús? Olvídense de la ley. No les decían, hey, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? No iban rastregando, iban por los sembradíos de trigo y agarraban y empezaban a molerlo con las manos y empezaban a comer. Hey, ¿por qué tus discípulos rompen la ley, rompen la tradición? Para los discípulos fue muy claro, olvídense de Moisés. Olvidarse de Moisés es olvídense de la ley. Olvidarse de Elías es olvídense de los profetas. He aquí, mi hijo amado, a él, oigan. Y dice ahora aquí que los ángeles no son superior, por eso dice el hijo superior a los ángeles. Que los ángeles tienen que adorar, que los espíritus tienen que adorar a Jesucristo. Indicando que Jesús, fíjense bien, es el nombre que es por sobre todo nombre. Y el Hijo es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucha gente que dice que los ángeles le hablan. Escucha, por amor de Dios. Corrí el año 1997. Mes de marzo. Acaba de terminar la convención en el distrito y el obispo me pidió que me quedara. No sé para qué me pidió que me quedara, no me dijo absolutamente nada. Estaba ahí nuestro hermano Nicolás Loera. Y yo, hermano Nicolás y yo empezamos a identificarnos. Y se hizo tarde y nos fuimos a Bahía de Quino. Y el hermano bendijo al hermano Nicolás y le compró unas figuras de palo fierro. Y dijo,
Miren, aquí les voy a dejar al hermano Guadalupe. Denle asilo y él mañana va para Punta Chua, va para la comunidad indígena. Y me dejó ahí, dijo un hermano, escucha, el encargado de la cooperativa terminó siendo pastor en el distrito de Durango, el hermano. Qué bueno que se va a quedar el hermano Guadalupe para que nos ayude a orar por una persona que estamos evangelizando. Cuando él dijo eso, clarito oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: se trata de los extraterrestres. Les va a sonar como a ciencia ficción esto, pero la voz me dijo, el Espíritu Santo me dijo, se trata de los extraterrestres. Y yo le dije al hermano, el asunto que vamos a ir a ver, que quieren que vaya con usted, se trata de los extraterrestres. Y luego me dice el hermano, ¿de cuál fumaste, hermano? Y dije, perdóname, Señor, no vuelvo a abrir la boca. Se fue el hermano, se fueron los hermanos y cerró el hermano la cooperativa y vámonos a ver a estos jóvenes. Llegamos a la casa de los jóvenes, era el papá y 2 jóvenes. Y el hermano empezó a evangelizarlos. Y los jóvenes reacios y contradecían al hermano. Y el hermano se cansó, yo en silencio. Y cuando el hermano ya no encontró qué decir, me dijo, hermano Guadalupe, ¿tiene algo que decir? No, le dije, no tengo nada que decir. El hermano se quedó así. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Les puedo hacer una pregunta? Le pregunté a los jovencitos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes 2, les dije, está consultando a los extraterrestres? Abrieron los ojos y el más chico dijo, fue mi papá el que nos enseñó. Hermano, dijo, ayúdeme, porque a mí me da mucho miedo, porque yo veo lo que pasa. Y entonces el hermano que me había dicho, ¿de cuál fumaste?, se quedó impresionado. Y el más chico me dijo, hermano, déjeme que le cuente eso. Mi papá nos enseñó a invocar y a llamar a los extraterrestres. Y mi hermano y yo dormimos en el mismo cuarto, solo que él duerme en la cama pegado a la ventana y yo en el fondo. Y cuando él se pone boca arriba y se concentra, y veo que se empieza a concentrar, y empieza con la mente a llamar a los demonios, a los extraterrestres. Y a mí me da mucho miedo. ¿Por qué? Le digo. Porque yo veo cuando llegan esas siluetas humanoides, dice, y se paran en la ventana. Y luego se acuestan en el aire, arriba de mi hermano. Aquí es el muchacho, y en el aire, vienen en el aire y se acuestan arriba. Y luego empieza a bajar y se le mete a mi hermano en su cuerpo. Y cuando se mete todo, esa silueta humanoide en el cuerpo, a mi hermano se le forma, escuche bien, un triángulo de luz. Y cuando se le forma el triángulo de luz, mi hermano se levanta y empieza a escribir. Y eso a mí me da mucho miedo. Ayúdeme, por favor. Está bien, le dije. Ahorita vamos a orar. Y ahora me dirigí al hermano mayor
Y le digo, ¿es verdad lo que dice tu hermano? Sí, me dice, o sea, así. No creas que estaba chico parado, no, así, con una actitud de reto. Sí, me dijo. Y le dije, ¿tienes los mensajes? Sí, me dijo. ¿Me los puedes enseñar, por favor? Sí, me dijo. Yo fui y trajo 3 cuadernos. Y los abrí, los hojeé todos llenos. El último lo abrí. Y le puse atención. ¿Qué cree que eran los mensajes? Eran puros versículos bíblicos. ¿Hay alguien en casa? Puros versículos bíblicos. Allá va. Eso era lo que el muchacho escribía. Lo que me llamó la atención es que todos los versículos bíblicos terminaban con un signo zodiacal. ¿Hay alguien en casa? ¿Entiendes? Y cuando yo le dije de Jesús, y él me dijo, no. Jesús es un maestro de los muchos maestros de la Vía Láctea. Para mí Jesús no es Dios. Es uno de los tantos maestros que hay entre los ángeles. Y él no quiso hincarse, vamos a orarle. No quiso hincarse. Yo le digo, no puedo ayudarles. Necesitan arrepentirse. Miren, hermanos, qué tremendo es esto. Yo me tuve que separar de un hermano, ¿no?, que me dijo que Dios le dio autoridad a los extraterrestres para que lo enseñaran. ¿Cuándo Dios le va a dar autoridad a un demonio para que te enseñe? Hoy el evangelio que se predica está lleno de doctrinas de demonios. Por eso cada vez vas a ver más hombres. Ellos le llaman don de ciencia, don de profecía, don de revelación. Y te vas a quedar impactado. Y hablan de Jesús. Pero no como el Señor, sino como un maestro. Y el Hijo es superior a los ángeles. Con más razón es superior a los demonios, porque los extraterrestres son ángeles caídos, son demonios. Amén. Pero Dios, hermanos, por eso nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, para poder discernir. Cuando alguien está hablando por un espíritu de demonio, en el nombre de Jesús, y Dios dice, el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice,
que a sus ángeles, que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero fíjese bien, del Hijo dice, de Jesús dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Vámonos a Isaías capítulo 14, versículo 13. Mire lo que decía el querubín protector, al que Dios nunca lo llamó su hijo. Porque cuando Dios creó a Jesús, lo guardó en su seno. Y ninguno de los ángeles sabía de la existencia de Jesús. Porque a Dios nadie le vio jamás. Por tanto, a Jesús nadie le vio jamás. Cuando era el unigénito. Pero cuando lo hizo primogénito, dio la orden, adórenle todos los ángeles de Dios. Pero el querubín protector había estado en el monte de Dios. Y dice el versículo 13 del capítulo 14 del profeta Isaías, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Había un trono en el monte del testimonio. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo fue inmolado. Y Él sabía lo que iba a hacer. Por eso Dios le preparó el trono. Su trono. Por eso dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Porque Jesucristo es Dios. Por eso da la orden a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Con cuánta mayor razón nosotros. Pero nunca se nos ha enseñado a adorar a Dios. No sabemos qué es adorar a Dios. Confundimos adorar a Dios con danzar, con cantar, con hablar en lenguas. Y adorar a Dios es ofrecerse en un sacrificio vivo. Allá va. Es servir a Dios en medio de la adversidad. Por eso, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Por eso, Juan dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el que era, Él es el que es, y Él es el que ha de venir. ¿Quién viene? Jesucristo. Jesucristo, hombre, lleno del Espíritu del Padre. Porque a Dios le agradó que en Él habitase la plenitud de la deidad. Pero ahora sí lo vamos a ver manifestado como el Hijo de Dios.
Jesucristo hombre, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Una cosa es Jesucristo Dios y otra cosa es Jesucristo hombre. Mi relación como hombre es con Jesucristo Dios. Y Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre puso su espíritu en mí para que yo pueda ser uno con Él. Para que yo pueda entender lo que Jesús les dijo a los discípulos en el capítulo 14 de Juan. Aleluya. Donde Jesús les dice, aleluya, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, ustedes viven. Porque yo vivo, ustedes vivirán. Porque yo vivo, dice él, ustedes también vivirán. Y entonces el versículo 20 dice, el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. No puedes decirme que no conoces al Espíritu, porque si yo tengo vida es porque Él está aquí. Él es la vida eterna. Allá. Mora con vosotros y está en vosotros. No puedes creer que el Espíritu Santo desciende en el culto por amor de Dios. O todavía te ponen la paletita de dulce y te juegan con la paletita en la boca para que creas que el Espíritu desciende. Jesús dice que está en nosotros. Y dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis, fíjense lo que dice ahí, que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en vosotros. ¿Qué dice en Juan 17:23? Jesús, orando por los discípulos al Padre, dice, Padre, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. ¿Qué tengo que hacer? Yo no me uní a Cristo, Cristo me unió a Él. Yo no puedo creer el Evangelio de otra manera. Yo no puedo buscar al Espíritu Santo fuera de mí. Yo no puedo ir al templo los domingos a escuchar a Dios si Él está aquí queriéndome hablar las 24/7. Queriéndome recordar las cosas que pasaron y queriéndome hacer saber las cosas que han de venir. Eso es adorar a Dios, oír su voz y obedecer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sacrifícame a tu Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó temprano,
enalbardó el burro, puso la leña, puso el fuego, tomó el cuchillo, agarró unos criados y le dijo a Sara, y agarró a Isaac y le dijo, vamos a adorar al Shaddai. Pero hoy adorar es brincar, es cantar. Abraham no iba brincando. Abraham no iba hablando en lenguas. Abraham iba con un corazón contrito y humillado, creyéndole a Dios porque Él le había dicho, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le había dado una palabra y Dios no la iba a cambiar, pero tenía que probar si Abraham era un genuino adorador. Por eso es que él no busca lugares donde adoren a Dios. Él busca adoradores. Hoy tenemos un conflicto. No, yo voy a este templo porque, qué presencia de Dios. ¿Qué? No, hermano. No está en el templo, está en ti. Tú eres el Hijo de Dios. Ahora somos hechos hijos de Dios. ¿A cuál de sus ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué privilegio tienes, hermana Norma, hermana Blanca, hermano Jaime? Que Dios te diga, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque te ve a ti. No, ve a su Hijo, a Jesús en nosotros. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por eso Jesús dijo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué vencer? ¿Qué vamos a vencer? Hermano, ¿qué vamos a vencer? Él venció el pecado, yo no lo vencí. Y si Él está en mí, cuando el pecado se asoma a mí, aquí en mi mente está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿en qué tengo que perseverar? En permanecer siendo uno con Él. Yo en ellos, dijo Jesús, y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Amén. Oh, amén. Como hijo de Dios, Él me ha sentado en su trono. ¿Por qué? Empieza a hablar, a citar el Salmo 45. Cetro de equidad. Tu trono, Dios, por el siglo del siglo, es un trono eterno. Y dice, ese trono es de equidad. Ese es el cetro. La equidad es el cetro. Cuando Él extiende su cetro, nos da equidad. Nos da identidad.
¿Para qué? Para amar la justicia. Y perdónenme, ¿qué es la justicia? Justicia es obedecer la palabra como está escrita. Él es el justo. Obedecer al Espíritu todo lo que el Espíritu nos dice. Jesús dijo, de cierto os digo, San Juan 5:19, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. No hay nada que proponerle a Dios para hacer. Todo está hecho desde la fundación del mundo. Por eso Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tenemos que inventar? Lo único que tenemos es permanecer en Cristo, yo en ellos y tú, oh Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Qué es lo que me hace perfecto? Que Cristo esté en mí, no que yo sea perfecto, como dijo el apóstol Pablo, ni que ya lo haya alcanzado. Pero una cosa hago, prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. Quiero llegar a parecerme más a Cristo, hasta que Cristo sea formado en mí. Has amado la justicia. ¿Cómo puedo amar la justicia? Dejando que Cristo produzca en mí el querer como el hacer. Por eso Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando amamos la justicia, aborrecemos la maldad. Eso se llama temor de Dios. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Por eso es que lo ungió para enfrentar la muerte con gozo, para enfrentar cualquier situación con gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces dice, escucha, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es ese? Jesús. ¿Dónde vive Jesús? En tu corazón. Por eso es que no ocupas ángeles mediadores. Gabriel, Miguel venían con Daniel. El ángel de Jehová vino a Manoa. El ángel de Jehová vino acá y vino allá y vino acá. Pero ahora ya no. Ya no, hermanos. Ahora es el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Cristo. Jesús dijo en el profeta Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora yo puedo decir, el Espíritu de Cristo está en mí. Y está sobre mí, es decir, es mi Señor.
es mi amo, es mi dueño, es mi salvador, es mi sanador, es mi todo. Amén. Por eso vuelve a preguntar. Porque ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Se lo dijo al segundo Adán. Y se llama Jesús. Y de los ángeles dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles vienen a servirte. Así como cuando Jesús venció al enemigo en el desierto, dice que vinieron los ángeles y le servían en el desierto. ¿Qué prefieres como hombre de Dios? ¿Que los ángeles te sirvan o pedirle a la gente que te sirvan porque tú eres el más importante? Los ángeles están a nuestro favor, los ángeles de Dios, pero los ángeles del diablo están en contra de nosotros. Y ahorita los ángeles del diablo se han metido a predicar el evangelio. Vas a empezar a ver que hay hombres que tienen ahora una facilidad de palabra. ¿De dónde salieron si no hablaban así? Se lo atribuyen al Espíritu Santo. Por eso que Dios nos dé discernimiento, hermano, para no descuidar lo que Dios ha hecho en nosotros, para no descuidar la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que el espíritu de sabiduría y de revelación que está en el Hijo, en la plenitud que tú le diste a Jesús, el espíritu de verdad, empiece a guiarnos, Padre, para poder detectar el error, para poder detectar lo falso de lo verdadero, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y tus hijos se preparen y empecemos a ser como las vírgenes prudentes. El único que puede dar aceite eres tú. El único que puede darnos oro refinado en fuego eres tú. Por eso tú le dijiste a la iglesia del último tiempo, que es esta: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte y colirio para que unjas tus ojos, para que veas, para que puedas discernir entre lo profano y lo santo. En el nombre de Jesús, Padre, derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que todos podamos ser edificados a la medida de la estatura de un varón perfecto, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.